Muy buenos días a todos. Continuamos hoy con nuestro ejercicio semanal de contarles en qué van las zonas veredales transitorias y el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad de las FARC. Nos acompaña en el día de hoy, además de Carlos Córdoba, el gerente de las zonas por parte de la oficina de nuestro querido general Flores, comandante del COET, Paula Gaviria, consejera presidencial de Derechos Humanos, con quien hemos tratado el tema de menores en La Habana y queremos contarles eso en qué está. Y también Alfonso Prada, el director del SENA, que nos va a dar un apoyo muy importante en las zonas. Antes de comenzar, yo quiero de todas maneras que recordemos qué es lo que está ocurriendo en este momento. En este momento se está acabando, se acabó un conflicto de 50 años, se acabó una guerra y eso es lo que ve la gente que viene de afuera. Yo estuve presente en toda la visita del presidente de Francia, de François Hollande, y hace 2 días, el martes, cuando estábamos con él en Caldono, estábamos sentados en una mesa como esta, estaba ahí también el general Flores, estaba presidiendo el presidente Santos, estaba el director de la Misión Política Especial de Naciones Unidas, Jean Arnaud, y estaban los miembros del mecanismo de verificación por parte de las FARC y Pablo Catatumbo, y el señor miró hacia alrededor en la mesa y dijo: oiga, señores, si hace 5 años yo hubiera dicho que iba a estar sentado en una mesa con el gobierno de Colombia, con las Naciones Unidas y con las FARC, hablando de proyectos productivos, hablando de paz, me habrían dicho que estaba completamente loco. Es una cosa realmente de no creer que esto haya pasado. Digo eso para recordarnos en qué estamos y qué es lo que está pasando. Hemos terminado un conflicto. El día de ayer acordamos con las FARC, y hoy miraremos los últimos detalles, ya el último plan de ingreso de los miembros de las FARC a la zona, de acuerdo con el pacto que tenemos del Yari de su entrada antes del 31 de enero. Y lo curioso fue que mientras estábamos ajustando estos detalles en el marco del mecanismo de monitoreo y verificación, con Iván Márquez, los que estamos aquí hoy, por alguna razón al comandante de las FARC le dio por ponerse a trinar sobre supuestos incumplimientos en las zonas, que realmente no correspondían en nada a la realidad y tampoco al espíritu de la reunión en que estábamos, que fue una reunión muy positiva para asegurar que se cumpliera este compromiso mutuo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacerles una presentación a ustedes con más detalle de lo que hemos hecho habitualmente para que vean exactamente en qué estamos. Pero hay una cifra global que para mí es muy importante y es, hace 2 semanas realmente de las 26 zonas o de las 19 zonas y 7 puntos, solamente estábamos listos en 8 de ellos. Teníamos los predios y habían comenzado las obras. Hoy en día, salvo en Caño Indio, que todavía, como ustedes saben, está en discusión por el tema de la coca, en todas las demás están los predios contratados, están las obras en marcha, la fase de adecuación de las zonas comunales está muy avanzada en la mayoría y realmente lo único que está faltando es que ingresen las FARC para comenzar a construir, como hemos acordado, sus propios alojamientos. En eso es que estamos el día de hoy y Carlos Córdoba nos va a hacer el favor de contarles en detalle eso, cómo es que funciona. Carlos, por favor. Gracias, doctor Sergio. Buenos días. Efectivamente, antes de mostrar una por una los avances de la mayoría de las zonas, 4 anotaciones. Primero, en el acuerdo está el tema del traslado a las zonas. No hay detalles sobre el tema de infraestructuras. Esto lo hemos venido trabajando, como todos los otros puntos, de manera concertada y acordada con las FARC. Hemos discutido las especificaciones para garantizar
inicialmente, por supuesto, unas condiciones dignas para que estas personas que van a estar allí unos meses pues puedan tener esa estancia de la mejor manera en términos de su dignidad humana. Pero por supuesto, siguiendo los principios de eficiencia y racionalidad de gasto público en esta tarea. Esas, digamos, infraestructuras están avanzando. Hay un tema que nos parece muy importante aclararlo en general, es el tema del agua. Ayer las personas de las FARC en esta reunión que cita el alto comisionado nos hacían varias preguntas y creo que es apenas natural que ellos se preocupen pues, por sus hombres que van a llegar a un sitio, se trasladan de un PPT donde tenían como ese territorio y ahora van a otro. Y les explicamos en detalle que el gobierno nacional garantiza en cada uno de estos campamentos los servicios para esa vida digna, el agua, el alcantarillado, la luz eléctrica. Si tenemos que llevar 10 carrotanques diarios de agua a 30 kilómetros, como lo estamos haciendo ya en algunos sitios, lo hacemos. Si tenemos que cavar un pozo profundo, lo hacemos. Si tenemos que conectarnos a un acueducto que queda a varios kilómetros, lo hacemos. Ayer le dimos la tranquilidad a las personas de las FARC que esos son temas que ellos generalmente tienen que buscar antes de trasladarse de un lado a otro, lo dice el alto comisionado, 50 años de conflicto, de una lógica de asentamientos en un sitio o en otro. No, en estos campamentos el gobierno garantiza eso. Entonces dimos ese parte de tranquilidad que si hoy no están viendo que está el agua, la conexión, desde el momento, ya en varios sitios tenemos ese ejercicio, pongo el ejemplo más concreto, en San José de Oriente, en La Paz, no tenemos una fuente cercana. Diariamente llegan los carrotanques de agua potable certificada por los bomberos para las personas de las FARC que están allí. Entonces, un tema importante de aclarar. Vamos a mostrar rápidamente los avances que tenemos en cada una de estos campamentos. En Anorí, la plancha Anorí, hoy ya tenemos el 95% de las zonas comunes terminadas y tenemos el 100% del material para construir los alojamientos, que en nuestro acuerdo con las FARC es la tarea donde ya ellos ingresan a cumplir con la construcción de los alojamientos. En Vidrí, Vigía del Fuerte, donde un poco había esta desinformación de un 10%, no, hoy tenemos el 86% de las zonas comunes terminadas en Vidrí y tenemos el 50% de los materiales para construir allí los alojamientos. En Santa Lucía y Tuango, que apenas pudimos entrar el viernes de la semana pasada, vamos en un 5% en el avance, pero nuevamente, en cualquier caso, en todos los sitios con lotes previos arrendados de estos 24 que tenemos después de este salto tan importante de estas 2 últimas semanas, garantizamos los temas de acueductos y saneamiento. En Remedios Carrizal vamos en un 35% de la obra y ya tenemos allí el 20% de los materiales para construir los alojamientos. En Filipinas, Arauca, que ha sido un territorio difícil, ustedes saben ahí la discusión con ELN, llegar con los materiales, a pesar de eso hoy vamos en un 15% del avance. Hay cuenta también que esa es una de las zonas donde se unieron dos, sí. Recordemos que originalmente en La Habana pactamos 31 zonas y puntos y esas se redujeron a 26. ¿Por qué? Por una lógica de racionalización, en muchos lugares se acordó que en lugar de tener 2 zonas se unieran en una. Eso pasó hace poco en Caquetá, se eliminó una zona que iba a estar en Cartagena del Chairá y se unió con una de Montañita, y acá en Arauca ocurrió lo mismo. Así es. ¿Y eso que eso ocurra, qué implica? Que hicimos 3 visitas conjuntas con las FARC para identificar el predio, ver las condiciones y poder iniciar la obra de manera concertada, como lo estamos haciendo todo. En San Vicente del Caguán, Miravalle, vamos en un 22% de esta obra. En Buenos Aires, La Elvira, vamos en un 17%. Los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos a Cauca habrán visto las dificultades que tiene uno por el relieve de estos municipios del Cauca, donde hay que terracear completamente para construir estas infraestructuras y hay que hacer unas obras muy, muy fuertes para poder avanzar, pero pues estamos
avanzando. En Los Monos, en Caldono, ya estamos en un 85% de las zonas comunes. En Miranda, en Monterredondo, en 25% de zonas comunes. En San José de Oriente, en La Paz, 95% de zonas comunes, nos falta poner unas tejas. Y tenemos una discusión ahí con las FARC porque tenemos unas tejas de zinc y ellos quieren otra, y hasta eso lo estamos concertando para poder avanzar. Y allí en San José de Oriente tenemos el 50% del material para construir los alojamientos ya en el campamento. En Brisas, Río Sucio, otro sitio que tuvimos mucha dificultad para poder entrar, es uno de esos sitios que también tenemos que traer el agua de otro sitio, vamos en el 17%. En Gallo, Tierra Alta, ¿no?, que ya la semana pasada el señor ministro de Salud les contaba las dificultades que hay allá endémicas. A pesar de todo esto, se hizo una visita hace 2 días y ya se definió de manera clara. Entró el contratista, hay que recordar que para llegar a El Gallo hay que atravesar la represa de Urrao y hay que construir un planchón para llevar la maquinaria. Todo eso se ha hecho durante esta semana, ya está la maquinaria y se está avanzando, vamos en un 10%. En Colinas, en el Retiro, vamos en un 12%, aquí tenemos una de estas discusiones que logramos destrabar el tema del predio con la visita que conjuntamente hicimos con General Flores y la canciller hace 2 semanas. Y luego lo que hemos hecho es presentarles varias opciones a las FARC para la construcción del campamento. Ellos han revisado, han puesto, digamos, de su parte en unos temas y nosotros estamos dispuestos para que el contratista está en la entrada con el material y la maquinaria para que apenas haya acuerdo sobre esto podamos entrar a construir de la manera más ágil. Ya reparamos 3 puentes que es necesario modificar, cambiar los puentes para hacer la entrada con colaboración de personas de las FARC incluso. En Charras, en San José del Guaviare, vamos en un 90% de las zonas comunes y el 70% del material, que allá va a ser madera, todo, está ya en la zona. En La Guajira, en Mesetas, ya tenemos el 100% de las zonas comunes y tenemos el 60% del material para los alojamientos. En Pondores, Fonseca, les hemos comentado, un predio muy difícil de arrendar, pero al fin lo conseguimos, vamos en un 40% de la obra física de zonas comunes. En la cooperativa Vista Hermosa, que también lo logramos destrabar en esta visita que hicimos conjuntamente con personas del gobierno, a la cual nos acompañó Carlos Antonio Lozada del secretariado, y ya vamos en un 30% de avance de la obra. En Betania, Policarpa, vamos en un 95% de las zonas comunes y allá ya tenemos el 80% del material para la construcción de los alojamientos. En La Playa, en Tumaco, es otro de esos sitios donde hemos presentado varias propuestas para que las FARC revise sobre el diseño. Allá ellos han tenido alguna situación de cambio de comandantes, nosotros nuevamente volvemos con el que llega y concertamos y discutimos. Hoy a las 10 de la mañana tenemos una reunión allá donde esperamos que ya podamos darle vía libre a comenzar. Nuestro contratista nuevamente está en la puerta con la maquinaria y con el material para entrar allí y ya se reparó la vía de acceso. En La Carmelita, en Puerto Asís, tenemos un 66% de avance de las zonas comunes y está el 30% del material para los alojamientos. Y en La Fila y Cononso, también que fue estos últimos que destrabamos, 20% en avance de zonas comunes. 2 aclaraciones. Donde no tenemos puesto el material para alojamientos es o por condiciones de seguridad y cuidado del material o porque todavía no tenemos la persona a quien le vamos a entregar el material, que es el acuerdo que tenemos con las FARC. Pero apenas esas cosas se den, los contratistas en un día o 2 tienen la capacidad de hacerlo. De hecho, el compromiso del gobierno es que al 31 de enero, en todos los 24 donde tenemos hoy contratos de arrendamiento y avance en obras, están los materiales para los alojamientos. Es eso, señor comisionado. Hablando de Cononso, ¿por qué no nos cuenta un poco, Carlos, de lo que han sido los movimientos de las FARC hacia las zonas? Porque hemos tenido que organizar unas operaciones complejas. En el caso de La Carmelita, más de 100 hombres. En el caso de, ahora en este momento estamos yéndonos hacia Icononso. Eso nos lo puede complementar el general Flores, pero cuéntenos un poquito de eso, cómo funciona.
Sí, señor. Rápidamente, de manera paralela a la construcción de los campamentos, estamos dando ese apoyo logístico necesario a las FARC para trasladar a personas a las zonas y a los campamentos. Hemos hecho hasta ahora alrededor de unos 10 traslados de pequeños y grandes grupos. Traslados que nosotros desde la Oficina del Alto Comisionado, con el apoyo de Fondopaz y con todo el acompañamiento del mecanismo de monitoreo y verificación, los planificamos de manera conjunta y los ejecutamos. Nuevamente, estos ejercicios tienen una complejidad logística importante. Hay sitios donde hay que llegar con unas camionetas de estas 4x4 y hay que llegar con 30, 40 camionetas hasta sacarlos a un punto donde ya podemos llevarlos en un bus, hasta otro punto donde otras camionetas los reciben y los llevan al campamento, porque son las condiciones de la geografía que tenemos en estas zonas. En esto estamos siguiendo unos protocolos muy rigurosos. Por ejemplo, el traslado que hicimos la semana pasada de 50 personas desde el Diamante El Yarí hasta Icononso, donde había en este grupo 5 mujeres gestantes y 4 lactantes. Las llevamos en un transporte distinto, no las llevamos de una sola vez, sino que hicimos 3 jornadas con ellas, con revisión médica en el camino a ellas y a los bebés y con todas las garantías para hacerlo. Tenemos planeados, de hecho hoy se está realizando uno adicional y como bien usted lo decía, doctor Jaramillo, esta tarde debemos tener ya la definición de todo el resto de traslados para acompañar y apoyar logísticamente la llegada a las zonas. Gracias, Carlos. General Flores, ¿por qué nos cuenta usted cómo va el tema de seguridad y todos los que trata usted en su nuevo comando del COET, que está jugando un papel fundamental en apoyo a todo el proceso y a las zonas? Muchas gracias, muy buenos días. Sí, efectivamente, tengo varios temas para tratar. Primero, el tema del mecanismo de monitoreo y verificación. Para informarles que ese mecanismo, como lo conocemos a nivel nacional, está al 100% funcionando con el tema tripartito. Está el gobierno nacional, con el señor almirante Romero, las FARC y Naciones Unidas. Ellos tienen el tema de verificación de todo lo que está sucediendo en las áreas donde se encuentran las zonas veredales transitorias de normalización. Y tenemos 8 regionales, las cuales en este momento en su totalidad también están funcionando, en cada una de sus sedes regionales. Y las 26 sedes locales. De esas 26 sedes locales, hay 24 sedes que están actualmente, como lo vimos en las ayudas, funcionando, y hay 2 sedes que empiezan a funcionar la semana entrante, que son la sede local en El Gallo y la sede local en Caño Indio. Esto de Caño Indio se está tomando la decisión y entre el día viernes y sábado con las FARC y con el gobierno se va a decidir si se traslada al sector de la Gabarra en el 60, en una vereda que se llama el 60. Eso se va a definir terminada esta semana. Ese mecanismo ha estado funcionando y ha habido incidentes que se han presentado, algunos con informes de las comunidades y otros incidentes que han llegado a nivel nacional, los medios de comunicación. Todos esos incidentes se están investigando. Entonces la investigación, el monitoreo lo hacen las sedes locales, donde van al terreno físicamente y hacen su verificación e informan al mecanismo a nivel regional. Y a su vez, al nivel nacional, ¿quién es el que se pronuncia? Todo incidente los incidentes que se han presentado se están investigando por parte de ese mecanismo tripartito. Eso es muy importante tener eso en cuenta. De igual forma, en el día de ayer
La semana anterior les informamos que estuvo el alto comisionado, 2 ministros, la canciller Carlos Córdoba, estuvimos en el Diamante, en el sector del Yarí, y se hizo un documento con unos compromisos. Y esos compromisos, le quiero informar al país, se han ido cumpliendo, tanto por parte del gobierno como por parte de las FARC. En el día de ayer se hizo una reunión muy importante en el mecanismo a nivel nacional, en Caprecón, donde las FARC nuevamente y el gobierno se comprometen a que el día 31 de enero estén los hombres en armas y mujeres de las FARC en las zonas veredales transitorias. El compromiso era y es que el gobierno nacional, como lo dijo Carlos Córdoba, entrega las zonas comunes y sigue en la terminación de esa construcción, adecuación de las zonas comunes. Y las FARC, a partir del 31, con los materiales que le entrega el gobierno nacional, inician la construcción de sus campamentos de acuerdo a lo acordado. Eso le quiero informar al país que fue ratificado ayer por 3 miembros de las FARC, en presencia del alto comisionado, el general Flores y Carlos Córdoba. En este momento, ¿qué se está haciendo? Estamos desarrollando una reunión tripartita con el mecanismo, verificando los puntos de preagrupamiento, 42 puntos en el país, y estamos viendo la parte logística de esos movimientos desde hoy hasta el día 30, 31, cómo se van a mover, cómo es en esas rutas de desplazamiento, cómo lo va a hacer las FARC con sus hombres y mujeres y todos los pertrechos que tienen ellos, municiones de reserva, armas de acompañamiento. Eso lo estamos haciendo en este momento. En las horas de la tarde vamos a tener una reunión para definir claramente cuáles son esas rutas. En cuanto a la seguridad, el Ministerio de la Defensa Nacional, el Comando General y los comandantes de fuerza tienen el Plan Victoria, el cual han venido desarrollando en todos los territorios y especialmente en las áreas bases donde se encontraba las FARC y que dejó libre. Especialmente ahí se están enfocando nuestras Fuerzas Armadas para el control del territorio. Están totalmente desplegadas en todas las zonas. Gracias, general. Esta noticia que da el general de que ya está el mecanismo desplegado en todo el territorio, salvo Caño Indio, que no tenemos todavía la sede, es supremamente importante, porque como les hemos dicho varias veces, para que funcionen las zonas necesitamos que esté al lado el mecanismo tripartito, que es el que garantiza que se cumplan las reglas del cese. Y además, nuevamente nos ocurrió esta semana, como les habíamos contado, que nos ocurrió con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, que hace 2 semanas vino a Colombia de un día para otro. El señor literalmente se montó en un avión en Berlín un jueves, llegó por la noche, vio al presidente aquí el viernes por la mañana y luego fue a una zona veredal para conocer qué es lo que estaba pasando, regresó, se subió a su avión y se regresó a Alemania, tal es el interés, y dijo que lo que más le había impresionado era ver el trabajo conjunto de los oficiales de las fuerzas militares, de los oficiales de Naciones Unidas y de los hombres de las FARC, todos en un mismo mecanismo, con un mismo chaleco, trabajando de la mano, y lo mismo nos dijo hace 2 días el presidente Hollande. Quedamos con ustedes la vez anterior en que íbamos a hacer una visita próximamente al mecanismo y ojalá a las zonas, y eso lo tenemos que organizar. Recordemos también que el propósito de las zonas no es únicamente el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad de las FARC, es también la preparación de las FARC para su reincorporación a la vida civil. Y ahí el SENA va a jugar un papel clave
porque el SENA tiene una enorme capacidad en el territorio colombiano, es una de las instituciones más queridas por los colombianos, que más nos está apoyando, y le agradecemos mucho aquí al doctor Prada que nos cuente un poco cuáles son los planes que hemos acordado. Bueno, muy buenos días. Yo quiero comenzar diciéndoles que yo creo que hace por lo menos 2 años que estaban en plenas negociaciones, recibía llamadas de Sergio desde la mesa de La Habana para ir auscultando los instrumentos con los que contaría el SENA para hacer presencia precisamente en estos momentos y en lo que se viene, ya no solamente en las zonas veredales, sino en las comunidades directamente, en donde vamos a quedar instalados. Lo propio hizo el presidente Santos reclamando hace 2 años que nos preparáramos para este momento. Hoy, con la coordinación del Consejo Nacional de Reincorporación y directamente con nuestro gerente Carlos Córdoba, estamos midiendo los tiempos de llegada y los elementos con los cuales vamos a llegar. En las 14 regionales donde están ubicadas las zonas veredales y los puntos transitorios, las 14 regionales han entrado en contacto a través de 19 centros de formación con los 26 alcaldes municipales para revisar lo que ya tiene el SENA en este momento en presencia, en procesos de formación y el fortalecimiento que requieren las comunidades de esa presencia. Y nos hemos preparado hoy en total con 351 instructores que hemos preparado para 4 procesos de formación inmediatos en las zonas veredales y los puntos transitorios, que han sido concertados a través del Consejo de Reincorporación y han sido reclamados también por los miembros de las FARC que nos han sugerido, entre otros, procesos de fortalecimiento en la formación de economía solidaria y cooperativismo, en gestión comunitaria de proyectos y 2 competencias adicionales que hemos preparado muy bien como ciudadanos promotores de paz, gestores de paz, que también han reclamado que tienen componentes de resolución pacífica de conflictos y de conocimiento del entorno de funcionamiento de la comunidad para su proceso de reincorporación completa. Estas 4 competencias las hacemos sin necesidad de identificar el nivel de escolaridad de los miembros de las FARC. Esa labor de identificación la vamos a hacer en terreno, pero ya ha comenzado a hacerla también la caracterización de la Universidad Nacional, que al final de su presencia en las zonas nos va a entregar a todas las instituciones una caracterización individual de cada miembro de la guerrilla en la medida en que nos va a suministrar la información para saber qué saben hacer, exactamente qué hicieron en procesos de formación, de capacitación. Ahí seguramente hay personas que manejan muy bien el tema de cocina tradicional, el tema de confecciones, el tema de infraestructura, el tema de metalmecánica, de enfermería, y ahí va a ser el momento en que hagamos una ruta definitiva de formación individual para todos las personas que se han desmovilizado. Tenemos igualmente una preparación y todos los equipos listos con estos 351 instructores que van a atender riesgos de minas y primeros auxilios en las zonas que han sido identificadas por el gobierno y por los mecanismos de coordinación del proceso como zonas prioritarias en desminado. Para ello tenemos 27, ya son 26 las requeridas, 26 unidades móviles de formación en estas 2 tareas de riesgos y de primeros auxilios. Igualmente tenemos dispuestas 24 aulas móviles que están ya cerca a los sitios. Como decía Carlos, la situación de los terrenos van a seguramente impedir que podamos llegar con las aulas a sitios directos de los campamentos, pero a donde sí vamos a llegar con absoluta seguridad es a los municipios y a las cabeceras municipales con aulas móviles que van a prestar servicio de formación adicional y una presencia que tenemos también dispuesta, que son 2 gestores de empleo y de emprendimiento para cada una de las zonas transitorias. 2 personas que van a cumplir la función de trasladar conocimiento sobre intereses ocupacionales, sobre inducción a la vida laboral y sobre competencias blandas que hemos denominado proyectos de vida. Estos son talleres de 6 horas en los que lo que aspiramos es a transmitirles mucha información
a las personas que se encuentran por parte de las FARC allí en las zonas veredales, que les permita comenzar a tomar decisiones sobre lo que va a ser el futuro de su reincorporación. Igualmente, tenemos en los 26 campamentos y en las 26 zonas veredales dispuestas un grupo adicional de personas para certificación de competencias laborales. Ha sido muy reclamado, Sergio, por las FARC. El hecho, mencionaba yo, que tienen mucho conocimiento acumulado en la experiencia de temas que les podemos certificar desde la perspectiva, bueno, ya lo hicimos con Paula en la unidad de víctimas, que les podemos certificar competencias que equivale a un primer título que inicia la cadena de formación. En materia de formación más dura, tenemos preparados 2 cursos de 330 y 440 horas en múltiples habilidades, talentos, competencias y destrezas. Eso ya son formaciones más duras de 3 y de 4 meses, con lo cual aspiramos prácticamente a llegar a la finalización de esta primera etapa de concentración. Son cursos duros que solamente iniciarán una vez terminemos estas primeras 4 competencias que anuncié y cuando la Universidad Nacional nos entregue la caracterización completa, que sabremos exactamente cómo vamos a priorizar la presencia del SENA ya en cursos duros que inician proceso de formación hacia una cadena que los puede llevar a ser en una primera etapa de su vida en la reincorporación, a ser técnicos o tecnólogos con certificación de competencias laborales y con conocimiento de la reincorporación o de la incorporación al sistema laboral y al sistema productivo. Termino dándoles 2 noticias, si se quiere. La primera es que con la ministra de Educación y la ministra de Trabajo, la doctora Janet Gija y la doctora Clara López, hoy en la ciudad de Ibagué terminamos una gira nacional en donde hemos presentado lo que puede ser la regulación del Sistema Nacional de Formación Terciaria con énfasis rural, que lo vamos a presentar a consideración del presidente como parte de los instrumentos legales de las competencias legislativas que tiene, otorgadas por el acto legislativo número 1 del 2016, para facilitar la incorporación al sistema educativo de todos los desmovilizados, pero sobre todo de los campesinos que en la ruralidad fueron separados de procesos de formación como los que ofrece el SENA y las universidades en general. Y la segunda noticia es que durante estos 2 años preparamos licitaciones, hemos adjudicado e iniciado las construcciones que van a consolidar la presencia del SENA en los territorios en donde se debe consolidar la paz estable y duradera. Hemos iniciado obras en este mes de enero en Fonseca, en La Guajira. Todos son ciudades o departamentos donde hay zonas veredales y donde va a haber una gran influencia en la consolidación de la presencia del Estado en el territorio. En el Cesar, en norte de Santander, precisamente en Arauquita, donde estuvieron hace unos días, recibimos el terreno por parte del municipio y recursos por parte de la gobernación y aportará el SENA para iniciar muy pronto la construcción. Iniciamos construcción en San José del Guaviare, en el departamento del Caquetá, en Florencia, en Orito, Putumayo, en el Cauca, y ya terminamos y entregamos la sede del Chocó. De tal manera que no solamente estamos preparados para esta etapa, sino que estamos pensando seriamente en lo que viene una vez haya una reincorporación plena y el inicio de un desarrollo territorial con presencia mucho más fuerte del Estado, y el SENA está preparado para ello. Muchas gracias, Alfonso. Yo quiero solamente recordarles lo que anunciamos el día de ayer con la ministra de Cultura, que complementa todo esto que usted nos está contando el director del SENA, y es que en las zonas veredales vamos a desplegar en cada una bibliotecas, unas bibliotecas extraordinarias que se han montado con la ayuda de una fundación francesa que se llama Bibliotecas Sin Fronteras, y que no consisten simplemente en un arrume de libros, sino es toda una infraestructura móvil, con mesas, con asientos, incluso con un servidor, con una pantalla, que permite ver programas educativos, películas y sobre todo con unos bibliotecarios. La ministra Mariana Garcés, con quien estamos enormemente agradecidos, está escogiendo o ya ha escogido 20 de los mejores bibliotecarios que van a ser entrenados para trabajar en estas zonas, y esas personas se van a ir a vivir a las zonas veredales, a trabajar con las comunidades, administrando esas bibliotecas. A mí me parece que eso realmente es un comportamiento ejemplar
y eso es lo que queremos que hicieran el mayor número de colombianos, que salgamos a las regiones de Colombia a participar en la construcción de la paz. Para terminar con este tema, no olvidemos que el marco, la línea de tiempo se mantiene intacta. Son los 180 días para el proceso de dejación de armas, los 180 días durante los cuales existirán las zonas veredales y se mantendrá el cese al fuego. Al interior habrá las variaciones que estamos teniendo que hacer para que ingresen las FARC, pero el proceso de dejación de armas se surtirá de acuerdo a lo pactado en el acuerdo del Teatro Colón. Pasemos ahora al otro tema, muy en discusión con toda la razón, que es el tema de los menores. Yo voy a hacer unas aclaraciones iniciales y Paula Gaviria, quien desde el gobierno ha tenido la responsabilidad de trabajar en la preparación tanto de los lugares transitorios para los menores que deben estar saliendo, como del programa para todos los menores, les va a contar qué es lo que hemos hecho. Entonces, recordemos qué es lo que se pactó. El 15 de mayo del año pasado, en presencia de la enviada especial del secretario general de Naciones Unidas para menores, niños y niñas en conflicto, Leila Cerrugui, en La Habana, anunciamos un acuerdo que tenía fundamentalmente dos componentes. Uno, que deberían comenzar a salir los menores de 15 años de las filas de las FARC y que para eso íbamos a establecer una ruta crítica de atención. Y dos, que íbamos a trabajar en un programa, en un nuevo programa de acogida para todos los menores que salieran cuando las FARC dejaran las armas o en ese proceso. Eso fue lo que anunciamos en ese momento. Luego, en septiembre, en dos comunicados del 2 y 6 de septiembre, detallamos justamente eso, cómo iba a funcionar, porque el acuerdo original suponía que una comisión técnica iba a hacer el diseño tanto de la ruta crítica como del programa. Eso fue un trabajo supremamente laborioso que dirigió aquí nuestra querida doctora Paula, no fácil, de ninguna manera fácil, porque había diferentes tipos de organizaciones, unas muy especializadas, otras menos, pero se logró acordar tanto esa ruta crítica como el programa. Luego, en el comunicado del 7 de octubre, después del plebiscito, cuando salimos con las FARC a decir hay que reconocer este resultado, hay que hacerle modificaciones y cambios al acuerdo, también dijimos, recuerden, que tenemos que continuar con el proceso de salida de los menores y, por supuesto, en el acuerdo final y definitivo quedaron tanto el programa como la medida anterior de construcción de confianza de salida de esos menores. Todos sabemos que hasta la fecha solamente han salido 13 menores, 9 ya están en sus casas, como les contará Paula Gaviria. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no han salido? Pues simplemente porque las FARC no han querido. Esa es la respuesta a esa pregunta, no hay otra posible. Y yo quiero acá decir, porque he estado oyendo en los medios como un par de periodistas se han dedicado a darle palo a nuestro querido doctor Humberto de la Calle, diciendo cómo así que este señor, que era negociador, ahora sale a quejarse, bonita hora de exigir, ¿por qué no lo hicieron en la mesa? Pues que precisamente eso fue lo que hicimos en la mesa, por eso tenemos 4 o 5 comunicados que se refieren a los menores con compromisos de las FARC. Ahora lo que hay que hacer es cumplir. Sabemos que este tema, que es de interés de todos los colombianos, ha llevado a que miembros del Congreso expresen con toda la razón, me parece a mí, su indignación, que se propongan cosas como ponerle un freno al fast track, y ahí yo quiero aprovechar también para decir que me parece que esa no es la buena estrategia, porque si nos ponemos cada uno a dejar de hacer lo que tenemos que hacer para obligar al otro, lo que vamos a hacer es incumplir los acuerdos y eso no le conviene a nadie y tampoco al país. El gobierno va a seguir cumpliendo con sus compromisos y espera que las FARC haga lo propio. Para eso tenemos ahora, apenas terminemos esta reunión en 20 minutos, una reunión en el marco del Consejo de Reincorporación para reanudar el trabajo sobre los menores. Hay ya un compromiso de las FARC de que de 2 puntos salgan nuevamente estos menores de 15 años, pero realmente lo que debe comenzar a ocurrir es que comiencen a salir todos los menores que están en las filas de las FARC, todos los menores de 18 años, porque no nos cuentas, Paula, un poco cómo es el sistema, qué fue lo que se acordó para los menores de 15 años y el programa para todos los menores en las filas de las FARC.
Gracias, Sergio. Lo primero creo que es importante contarle a los colombianos y colombianas es que el gobierno nacional tiene unos compromisos nacionales e internacionales en materia de protección de los menores de edad que hacen parte de los grupos armados ilegales. Inclusive tiene un programa que creó hace 17 años donde ha atendido a más de 6.000 menores de edad. Es decir, Colombia inclusive a nivel internacional es reconocida por su respuesta institucional e integral a esta población. En el caso concreto, nosotros estamos listos como Estado desde el mismo 15 de mayo del año pasado, cuando se anunció que iniciaría la salida de todos los menores de 15 años de las filas de las FARC. Efectivamente se dio la primera salida de un grupo de 13 menores de edad y todo el Estado ha venido desde ese momento volcando su atención, su interés y con la firme decisión, porque sabíamos además, Sergio, que estábamos un poco a prueba frente al resto de niños. Lo hicimos realmente y hemos venido informando a la Oficina del Alto Comisionado sobre el particular de una manera muy responsable. Además, tenemos la obligación legal de hacerlo. Estos 13 menores de edad salieron efectivamente el 10 y fueron, como dice el acuerdo, a un lugar transitorio donde se inició su proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Ahí inicialmente tuvimos el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría, obviamente el ICBF, que tiene a cargo el programa de restablecimiento de derechos, y también las entidades que se encargan de la reparación integral. Estos menores de edad, según las leyes nacionales, la ley de víctimas, pero también los convenios internacionales, son víctimas del conflicto. Hoy todos se encuentran registrados como víctimas en el registro único de víctimas. En este mes y el siguiente se constituyen los encargos fiduciarios, como dice la ley de víctimas, para iniciar su proceso de reparación una vez cumplan la mayoría de edad. Todos se encuentran afiliados a salud, 7 se encuentran ya estudiando, 6 se encuentran en proceso de inscribirse para estudiar. Algunos ya empezaron su proceso, doctor Prada, de definición de su vocación laboral. Hemos contado con el apoyo de todas las entidades del Estado. La registraduría ha jugado un rol súper importante, las secretarías de educación, de salud, prosperidad social, obviamente el ICBF, porque teníamos además la instrucción del presidente Santos de tomarnos muy en serio este proceso. Es decir, esa ruta ha funcionado, la oferta del Estado ha estado ahí, decía el alto comisionado. 9 se encuentran ya con su familia, 4 están en hogares de protección del ICBF, pero sabemos que están bien, están allá por voluntad propia, están adaptados a ese lugar, esperando encontrar un entorno familiar y comunitario protector y garante de sus derechos. Frente al programa integral, efectivamente se hizo la tarea que se encomendó a la mesa técnica en el comunicado 70 y se entregó a la mesa de conversaciones una propuesta que ya en el acuerdo final del 24 de noviembre se ratifica que es el Consejo de Reincorporación el que tiene que aprobar este programa, y efectivamente en unos minutos procedemos a iniciar la discusión de este programa. Es decir, el cumplimiento del Estado ha sido total, el compromiso ha sido total y podemos dar con absoluta certeza y tranquilidad un parte de respuesta integral a estos menores de edad frente a su restablecimiento de derechos, su reparación integral y su inclusión social y reincorporación. Sí, yo recordaría también, Paula, que más garantías que las que dio el gobierno en estos acuerdos, imposible. Se construyó la ruta crítica con un grupo designado conjuntamente por gobierno y FARC. Se acordó que para la medida de construcción de confianza de salida de los menores de 15 sería el CICR quien iría a los campamentos a recibirlos, sería UNICEF quien administraría los lugares transitorios donde deben ser evaluados los menores. Nosotros como gobierno siempre insistimos en que el punto fundamental es la evaluación médica y psicológica de cada menor para asegurarnos que puedan en efecto regresar a sus familias, como es el deseo de todos, pero eso no se puede en todos los casos si el menor sufre demasiados traumas por la guerra. Y todo eso se acordó y todo eso está listo, de manera que aquí lo único que falta es que las FARC tomen una decisión y se muevan. No,
Un mensaje final, y es que estamos listos para recibir al resto de menores de edad. El acuerdo final prevé que se tienen que adecuar lugares transitorios cerca a las zonas. Ya tenemos identificados 6, venimos desde el año pasado haciendo esta búsqueda, Sergio, para que en el momento que nos digan de dónde, cuántos y cuándo tengamos estos lugares listos, que cuenten con todas las reglas de funcionamiento, porque el Estado tiene una obligación de protección de estos menores de edad. Ya tenemos 6 que sabemos que tienen todas las licencias que otorga el ICBF, pero tenemos vistos unos 30, Sergio, que hemos venido trabajando con UNICEF, con la OIM y con el ICBF, para que en el momento que nos digan las coordenadas y el número, podamos tener la respuesta institucional lo más rápido posible. Bueno, muchas gracias. Les agradecemos su paciencia, esta exposición más larga que de costumbre, pero queríamos darles todo el detalle para ponerlos al día. Y si tienen algunas preguntas, estamos aquí para contestar. Sí, claro que sí. Comenzamos con las preguntas de los compañeros periodistas y la primera es Daniela Morales de Blue Radio. Hola, buenos días. Bueno, lo primero que quiero preguntar, comisionado, sobre el tema de los menores de edad. Usted dice, pues el Congreso ha dicho que una de las posibilidades sería frenar como el estudio de las leyes para la implementación hasta que las FARC liberen a estos menores. Usted dice pues que esto implicaría un retraso, pero entonces, digamos, ¿cuál es el plan del gobierno para que se dé rápidamente esa liberación de los aproximadamente 20, 25 niños que hacen falta por liberar? La segunda pregunta que tengo es que quiero saber si el gobierno nacional va a insistir al gobierno de Estados Unidos de Donald Trump sobre la liberación de Simón Trinidad, ya que Pablo Catatumbo pues ha dicho que ellos seguirán insistiendo en la liberación de este hombre. Y finalmente, General Flores, buenos días. Quiero preguntarle a usted sobre un caso que ocurrió la semana pasada en el Meta, a unos 28 kilómetros de una zona veredal, y es que el ejército y la policía capturan 5 personas que se dan cuenta que son miembros de las FARC, que al parecer estaban extorsionando muy cerca de allí a unos finqueros, los encuentran con armas, los llevan donde un juez, pero el juez los devuelve al punto de preagrupamiento. El gobierno se había comprometido a que toda persona que estuviera fuera de esas zonas de preagrupamiento, que estuviera incumpliendo los acuerdos, pues sería llevado a la cárcel, a la justicia. ¿Qué pasa en esos casos? Gracias. Bueno, Daniela, muchas gracias. Entonces, comencemos otra vez con nuestros menores. Aclaremos, cuando usted dice que pueden ser 20 o 25, puede que sean así, pero estos son los menores de 15 años. Para el gobierno, menor, niño o niña, es cualquier menor de 18 años, y son mucho más de 20 o 25, y deben salir ahora con el ingreso a las zonas lo más pronto posible de las filas de las FARC. Lo que estamos diciendo es: entendemos la indignación del Congreso, la compartimos, eso es lo que piensa también el gobierno nacional, pero no es una buena estrategia comenzar uno a incumplir su propia parte. Lo que tiene que hacer es avanzar en el cumplimiento y exigir del otro que lo haga, en particular en el caso del Fast Track, que es un instrumento fundamental para cumplir con los acuerdos y que tiene unos límites muy estrictos de tiempo. En la pregunta sobre Simón Trinidad, solamente podemos reiterar lo que siempre hemos dicho: esa es una decisión del gobierno de los Estados Unidos, que tiene todos los elementos de juicio, y no podemos decir nada más al respecto. En el tema de la extorsión, antes de que le dé la respuesta el general Flores, yo solamente quiero recordar que, como quedaron acordadas las reglas del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, es así. Las reglas tienen 3 partes: unas reglas generales para el gobierno y las FARC, que contienen los elementos normales de un cese, es decir, compromiso de no realizar acciones ofensivas, etcétera, etcétera. Luego unas reglas particulares para el gobierno, la fuerza pública, y unas reglas particulares para las FARC. Dentro de las reglas particulares para las FARC está una muy importante, que es la prohibición de desarrollar cualquier actividad ilícita para el financiamiento de la organización. Y eso incluye, por supuesto, la extorsión. De manera que si hay ejemplos de hombres de las FARC extorsionando en el territorio, estarían
violando completamente el acuerdo sobre el cese, y nosotros esperaríamos que se exprese al respecto la misión política especial de las Naciones Unidas, además, por supuesto, de la elección que le corresponde al Estado y a la Justicia General Flores. Muchas gracias. Sí, efectivamente, este incidente sí se presentó en el Meta, donde la fuerza pública capturó a 5 personas y fueron entregados de acuerdo a las normas, a la Constitución y la ley, a un juez de la República. El juez consideró que no se tipificó el delito de extorsión, que las armas o los elementos que llevaban no eran de uso privativo de las fuerzas militares, y decidió efectivamente dejarlos en libertad. Fueron entregados a la personería, procuraduría, y efectivamente ellos salieron libres, pero realmente la fuerza pública cumplió con su deber constitucional y con la ley, y fueron entregados a un juez de la República. Y segundo, este incidente fue informado por el Comando Estratégico de Transición al mecanismo tripartito a nivel nacional, el cual se encuentra investigando, y próximamente se irá a resolver este caso, si hubo o no violación al cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo. Muy bien, les recordamos que es una pregunta por medio y continuamos con Carla Arcila de Noticias RCN. Buenos días. Yo voy a insistir en lo de los menores, pero en el tema jurídico. Usted dijo, alto comisionado, ahorita que los menores, ¿por qué no han salido? Porque las FARC no quieren. La razón por la que las FARC no quieren podría ser jurídica, es decir, por lo que el reclutamiento de menores es un delito no amnistiable y podrían ser estos menores que salen ser testigos de pronto en contra de ellos en algún caso, por ejemplo. Esa es una pregunta. Los acuerdos que hicieron en el Yari la semana pasada, en el acta se ve que los integrantes de las FARC tienen que entregar un listado con nombre, totalidad, edad, fecha de nacimiento, de todos, madres gestantes y también niños. Los niños menores van a estar allí con ellos en los campamentos, van a dormir allí, van a estar allí, porque ahí se especifica en el acta que pueden ser menores. O sea, que especifiquen qué edad y cuántos menores son. Entonces, esa pregunta. Y otro tema que me parece importante ya para terminar, el alto comisionado también dijo ahorita literal, lo único que falta para cumplir, para que las FARC lleguen, es que las FARC ingresen a construir sus campamentos. Entonces podría estar la guerrilla dilatando este proceso, porque si ya de este lado está todo listo, el balón está en la cancha de ellos y ya, no más. Bueno, 3 en 1, muy bien. Primera pregunta sobre el tema jurídico. Yo creo que esa reflexión que usted hace, Carla, probablemente es cierta, tiene razón. A veces es un temor, pero el hecho es que teníamos un acuerdo y lo que hay que cumplir es el acuerdo. Y yo dije en alguna ocasión, a mí me preocupa un poco que nuestro proceso se haya juridificado tanto, se nos hayan metido tantos abogados y se haya olvidado el aspecto más importante en un proceso de paz, que es el humanitario, es que salgan esos menores, y esperamos que eso ocurra ahora. En cuanto a lo que se acordó en el Yari y qué pasa en los campamentos, entonces, como usted dice, exactamente, deben ingresar y darnos la información. A nosotros, de la oficina, habrá una persona en cada uno de esas zonas para recibir esa información, y ahí sabremos con mayor precisión cuántos son menores. Insistimos, para el gobierno un menor es un menor de 18 años, como lo dice la ley. Eso ni siquiera es nuestra posición acá, esa es nuestra obligación legal y constitucional y también internacional, porque Colombia suscribió el protocolo especial de la Convención del Menor prohibiendo el reclutamiento de menores de 18 años. Por otra parte, ¿cómo? Estar allí con ellos en los campamentos.
Los menores de 18 años probablemente, pero lo que nosotros esperamos es que, y lo que vamos a hablar ahora, apenas terminemos de conversar con ustedes, es asegurar que se priorice la salida de todos los menores apenas ingresen a la zona. Y luego hay otro tema, que son los niños, bebés que están, primera infancia, que están en las filas de las FARC, porque las mujeres de las FARC, no pocas, están embarazadas, están teniendo niños y teníamos que prever una asistencia a esos niños. Y lo último, sobre si se está dilatando o no, yo prefiero, digamos, no entrar en controversias, cada uno, nosotros estamos haciendo nuestra parte. Esa reunión del Yari fue una reunión muy seria, con unos compromisos muy serios, la que tuvimos ayer también de preparación del ingreso, y lo que esperamos es que se cumpla. No sé si General Flores usted quiere complementar algo. Continuamos con Orlando Villar de Caracol Radio. Buenos días a todos. En la mañana de hoy, Pastor Alape, que es el encargado de este tema de los menores, decía en Caracol Radio dos cosas referente a la preparación, y es que no se tienen esas zonas que ustedes aseguran que ya están habilitadas, esos lugares para los menores. La guerrilla de las FARC asegura que no están listas. El segundo tema que señalaba él es que los menores que ya fueron retirados o que fueron entregados o desvinculados de sus filas han tenido, dice él, una especie de trato casi penitenciario, que los niños los tienen como presos, que no los tienen en unas condiciones aptas y que estarían prácticamente mejor en la guerrilla. ¿Usted qué le responde a Pastor Alape, Sergio Yo le voy a y contar Paula? unas cosas y después Paula, que ha estado encima justamente de estos lugares transitorios, le va a contar cuál es la realidad de eso. Lo primero, nuevamente, ¿cuál era el acuerdo? El acuerdo era que deberían salir los menores de 15 años de donde estuvieran. Entonces, por eso se estableció un hogar en Antioquia, ya no recuerdo si era en La Ceja o en fin, otro en Caquetá, para recibir a esos menores. Y lo que les hemos dicho todo el tiempo a las FARC es, ustedes díganos dónde, de qué zona del país van a salir esos menores de 15 años, y en esa zona inmediatamente montamos un lugar de esos de evaluación. Y todo eso estaba listo, y podían haber salido más y no salieron. Lo segundo, realmente esto que dice Pastor Alape de las condiciones penitenciarias es francamente una burla, porque estos son lugares, ¿qué es lo que se deben ustedes imaginar? Imagínense una especie de institución, finca en el campo, un lugar con unos amable, con unas habitaciones cómodas, jardines, naturaleza, administrado por UNICEF, por Dios, con el apoyo de la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, obviamente todo bajo la ley colombiana, con un defensor de familia que trabaja de la mano del ICBF. Eso es lo que pasaba ahí. ¿Y por qué tiene uno que hacer eso? Porque, volvemos a decir, al menor hay que primero protegerlo, proteger sus derechos, eso es lo que tenemos acordado y esa es nuestra obligación. Y segundo, evaluarlo profesionalmente. Evidentemente ese menor está recibiendo una atención, una valoración. Él no está en un hotel para salir a dar vueltas como le parezca. Hay unos procedimientos, pero dentro de lo que se suele hacer, yo no he visto nada más profesional y más cómodo nunca en todos los años que llevamos, porque recuerde lo que acaba de decir Paula, 6.000 menores han salido de las filas de las FARC ya en todos estos años. Y esto es, digamos, lo más avanzado que se ha acordado. ¿Por qué no nos cuentas, Paula, un poco cómo es? Sí, pues esas afirmaciones son el mundo al revés. Realmente nosotros hemos hecho todo lo que nos corresponde y diría que hasta más. Y yo quiero reconocer el esfuerzo de las instituciones porque hemos flexibilizado inclusive procedimientos que son muy rígidos porque son jurídicos. Hay una obligación jurídica de protección que puede ser exigible, demandable por autoridades judiciales, nacionales, internacionales. Entonces nos lo tomamos muy en serio porque es nuestra obligación, pero también es nuestro compromiso. Esas referencias que usted menciona, yo también las escuché, y tenían que ver con la relación con las familias. Todos los menores de edad que salieron tienen contacto con sus familias, efectivamente 9 están con ellas, pero los otros tienen contacto permanente y lo tienen desde cuando salieron,
Cuando pudimos identificar a las familias, no era fácil tampoco encontrar a las familias. Solo uno de esos 13 en una primera etapa no quiso entrar en contacto con sus familias. 4, que son los que están en los hogares de protección, a pesar de estar allí, mantienen contacto con sus familias. En el momento que se iniciaron esos encuentros familiares, que también tienen unas reglas de funcionamiento porque es un proceso nuevamente administrativo, estuvieron acompañados por las defensorías de familia, también por psicólogos, etcétera, y los niños y niñas manifestaron que fueron satisfactorios. Entonces, yo también creo, Sergio, que aquí ha habido falta de información o desinformación. El proceso, como tú comentabas, tiene un componente adicional. Además de este acompañamiento internacional, se previó una veeduría compuesta por organizaciones nacionales, pero también internacionales, que visitaron los lugares y tomaron nota e hicieron unas evaluaciones de cómo avanzaban, y efectivamente tomamos en cuenta esas observaciones y corregimos en el camino las dificultades que se pudieron encontrar. Entonces, creo que está claro que asumimos con toda la responsabilidad este tema. Yo quisiera decir otra cosa, Sergio, y es que el acuerdo final también prevé que todos los menores de edad tienen que salir de las filas de las FARC, menores de 18 años, y lo que entendemos es que inmediatamente llegan a la zona, se producen los listados, son trasladados a estos lugares transitorios, que como les digo, 6 los tenemos listos. Ok, Sergio, pueden estar ahí teniendo capacidad para aproximadamente 200 menores de edad. Si nos dicen son 200 y nos dicen en los lugares, pues tenemos estos 6, pero si nos precisan un poco más coordenadas, pues podemos preparar otros lugares aún más cerca a las zonas. Una pregunta más para el doctor Prada, a propósito de lo que usted señalaba para los programas, para los guerrilleros y las sedes que se están ubicando también del SENA en estos lugares. ¿Las poblaciones se van a ver beneficiadas o solamente, digamos, los miembros de la guerrilla? Es decir, la población se va a poder inscribir, se va a poder formar al igual que van a tener la oportunidad estas personas que se van a reincorporar a la vida civil. Sí, lo más importante, de lejos, lo más importante es la población y la capacidad instalada que vamos a dejar para los próximos 100 años ahí. El SENA no ha podido entrar con infraestructura a determinados sitios, le quiero decir, como nadie en el Estado, por cuenta del conflicto armado. Lo que quiero anunciar es que adjudicamos licitaciones, buena parte de ellas en diciembre, y comenzamos obras durante el año pasado en sitios precisamente como Fonseca, donde hay zona. Un dato adicional, el lunes pasado comenzamos proceso de formación con 160 jóvenes en Montelíbano, donde hay una zona veredal. El dato que le quiero dar es que Cerro Matoso, que es una entidad privada, nos donó cerca de $3 millones en total, con dotación $5 millones, construyó el nuevo centro de formación, nos lo entregó en propiedad al SENA, y los 160 no son guerrilleros, son campesinos que se van a formar en sector agropecuario, piscícola, etcétera. Ahí precisamente donde no habíamos podido entrar con procesos de formación, ya tenemos un centro de formación y ya la comunidad está beneficiándose, de tal manera que lo planeado nos va a permitir tener durante todo el tiempo de concentración una oferta de formación permanente, seria, bien diseñada, pero lo que queremos es quedarnos en esas zonas con la comunidad para ocupar el territorio, como es el objetivo final, una paz estable y duradera. A continuación, Juan Fernando Barona, de RCN Radio. Muy buenos días para todos. Tengo varias preguntas acerca otra vez de los menores de edad. Entiendo que es un tema muy importante para el país. En primer lugar, se ha hablado mucho de la entrega de los menores, pero no se tiene una fecha exacta de cuándo va a empezar esa entrega de menores. Y según lo que le entiendo, alto comisionado, es que sería después del 31 de enero, cuando las FARC ya estén ingresando, ya estén en las zonas veredales. Y dos, doctora Paula, nosotros hablamos hace unos días acerca de las disidencias de las FARC y usted nos decía que se están presentando algunos casos como en el Guaviare, en donde estas disidencias están reclutando menores de edad. ¿Qué está haciendo precisamente el gobierno con estas disidencias en el tema específico de del reclutamiento de menores de edad en varias zonas del país? Gracias.
Bueno, en cuanto a la primera pregunta, la entrega, eso es justamente lo que vamos, como ya contamos, a hacer en unos minutos, y es otra vez volver a insistir en unos compromisos claros, con unas fechas. Está la infraestructura necesaria lista y es lo que esperamos que comience a ocurrir. Sobre el segundo tema… Pues yo puedo decir que el gobierno tiene una comisión intersectorial de prevención del reclutamiento, el uso y la utilización de los menores de edad, y que en el marco de esa comisión hemos recibido algunas denuncias, conocimos una alerta de la Defensoría del Pueblo, hemos hablado con alcaldes sobre casos de reclutamiento por parte de disidencias presuntamente del Frente Primero de las FARC. Hemos puesto en conocimiento del mecanismo de verificación y bueno, estamos haciendo una intervención integral como Estado, como nos corresponde en la prevención, que es, creemos, lo más importante ahora en adelante, evitar que estas estructuras, disidencias u otro crimen organizado pueda, digamos, hacer uso de estos menores de edad para actividades violentas. Y bueno, es una intervención que estamos haciendo. Tenemos en los próximos días una mesa técnica acá en Bogotá con todas las entidades y las entidades territoriales, las alcaldías del Guaviare, para dar respuesta a esta situación. Y finalmente, Wilson Moreno, de CMI. Buenos días para todos. Ayer el fiscal dijo en Antioquia que las bandas criminales estaban tomando prácticamente el departamento de Antioquia, en esos sitios donde los están dejando las FARC, que mientras el gobierno iba a paso de tortuga, pues las bandas criminales iban a la velocidad de la luz. ¿Qué se está haciendo precisamente en esas zonas que están dejando las FARC? Buenos días. Bueno, mire, primer punto, esa situación que está dando, que describe el fiscal, era a mi juicio algo completamente predecible. Es obvio que donde hay economías ilegales, ilícitas, y quien estaba ahí sale, otro va a tratar de entrar a tomárselas. Si hay algún caso donde la naturaleza no le gusta el vacío, es ese. Desde tiempo atrás, años atrás, hemos advertido y se ha venido haciendo un planeamiento al respecto por parte del Ministerio de la Defensa, y yo aquí le cedo la palabra al general Flores. Muchas gracias, Sergio. Sí, efectivamente se han recibido varias denuncias en diferentes sectores del país. Estas denuncias se han estado primero investigando por el mecanismo de monitoreo y verificación qué tan ciertas son, y también no podemos olvidar de que en ciertas regiones sigue la problemática de la criminalidad con delitos, hostilidades hacia la población civil, no únicamente en lo que tiene que ver con las FARC, sino con otros actores del conflicto armado en Colombia, como las BACRIM. En ese tema, el Ministerio de la Defensa Nacional, con el comandante general y los comandantes de fuerza, están desarrollando ya y desplegando en todas las regiones del país donde hay esta problemática el plan Victoria. Muy bien, de esta manera finaliza esta rueda de prensa. Comisionado, mensaje. Un pequeño anuncio antes de terminar. Ahora en 2 horas, a las 11 de la mañana, el presidente Santos va a condecorar a Rodolfo Benítez, que fue el miembro del gobierno de Cuba, del Ministerio de Relaciones, que estuvo presente siempre en la mesa de La Habana, a Dag Nylander, el garante noruego, y al jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christoph Harnisch, por ese extraordinario apoyo que nos dieron todos estos años. Yo sí quiero que no olvidemos lo que ha sido este proceso, el trabajo tan extraordinario que se desarrolló por parte de Cuba, de Noruega, del CICR, y los invitamos a todos a que estén atentos a esa condecoración.